«No te mueva, sígueme», el niño le dijo al millonario. Y él se quedó sin palabras. Alberto Mendoza había pasado más de 40 años construyendo solo un nombre que toda la ciudad reconocía, y en aquella tarde de cielo anaranjado bajaba del coche negro con la misma postura de siempre. Espalda recta, mentón erguido, pasos firmes. No había nada que pudiera sorprender a un hombre como él, o así lo pensaba, hasta que una manita tiró de la manga de su saco color guinda antes de que sus pies tocaran completamente el suelo. Era un niño. No tendría más de 9 años. Llevaba sudadera verde, jeans gastados en las rodillas y ojos enormes que no tenían la menor intención de soltar la tela fina del saco. Cuando Alberto miró hacia abajo, esperando encontrar a algún mendigo o a alguien perdido, lo que encontró fue algo que no esperaba, una seriedad que no cabía en aquel rostro de niño. El niño llevó el dedo índice a los labios, inclinó la cabeza hacia el lado de la banqueta y dijo en voz bajita, casi pegada al oído del millonario: «No te muevas, sígueme». Alberto se quedó sin palabras. No era la petición lo que lo había silenciado, era la mirada. Había algo allí que no era desobediencia, no era juego, no era la osadía común de los niños que crecen sueltos en la calle. Era advertencia, del tipo que viene de alguien que vio algo que no debía haber visto y ya no puede fingir que no lo vio. Por un segundo, solo uno, el millonario de cabello completamente blanco y más de 65 años de orgullo acumulado, se quedó quieto frente a un niño de 9 años, esperando una respuesta. Y, para sorpresa de sí mismo, dio un paso en la dirección que el niño señalaba. Nadie en la ciudad de San Miguel de las Palmas había visto a Alberto Mendoza seguir a alguien que no fuera él mismo determinando el camino. Era un hombre de voluntad propia, que había construido todo con sus propias manos y nunca había necesitado consejo que no hubiera pedido. Pero había algo en aquel niño que lo desarmó antes de que pudiera defenderse con el orgullo de siempre. El niño se llamaba Santiago, hijo de Jimena, una mujer joven que trabajaba en otra ciudad y aparecía en su vida de vez en cuando, cargada de culpa y de nostalgia mezcladas, trayendo regalos que intentaban llenar el espacio de las semanas ausentes sin lograrlo nunca del todo. Santiago vivía con su abuela, doña Elena, en una casita de muros descarapelados a 2 cuadras de la residencia de Alberto. Tenía 9 años y el hábito de observar el mundo con una atención que la mayoría de los adultos había perdido hacía tiempo. Doña Elena era quien le había enseñado eso, sin que fuera una lección planeada. Era más por su manera de vivir, despacio, prestando atención a las personas, a los gestos, a las pausas entre las palabras. Ella decía que el mundo rara vez gritaba lo que necesitaba ser escuchado, que había que quedarse quieto y escuchar los ruidos pequeños. Santiago había aprendido eso tan bien que a veces la abuela bromeaba diciendo que él veía lo que los demás ni siquiera sabían que estaba allí. Ese hábito de observar había sido lo que puso a Santiago en medio de una situación que aún estaba tratando de entender por completo, pero que sabía, con la certeza que solo la infancia permite, que era demasiado seria para ignorarla. Todo había comenzado hacía poco más de 3 semanas. Santiago solía pasar las tardes en la banqueta frente a la casa de su abuela, a veces jugando con un balón de hule viejo, a veces solo sentado en el escalón del umbral observando el movimiento de la calle. La residencia de Alberto quedaba en el tramo más tranquilo de esa calle, escondida detrás de un portón de hierro alto con arabescos y palmeras altas que casi tocaban la altura del muro. Afuera, un macetón de piedra enorme lleno de flores rojas estaba recargado contra el muro, y Santiago había desarrollado el hábito de sentarse afuera de ese macetón cuando quería estar solo, porque allí era un punto tranquilo que la mayoría de la gente pasaba sin notar. Fue desde allí que vio por primera vez lo que no debía haber visto. Eran casi las 9 de la noche de un jueves. Santiago se había quedado más tarde en la banqueta porque su abuela lo dejaba estar afuera hasta más tarde los jueves. Era cuando ella llamaba a su hermana que vivía en otra ciudad y la conversación duraba horas, y se entretenía tanto que se olvidaba de llamarlo. Él estaba sentado detrás de la maceta de piedra, sin hacer nada en especial,
solo mirando la calle que se iba quedando más tranquila con el final del día. Fue entonces cuando un coche plata sin placa visible estacionó en la entrada lateral de la residencia. No la entrada principal, sino un portón más chico que Santiago sabía que existía porque una vez había visto a la cocinera usarlo para salir. Del coche bajaron dos hombres. Uno llevaba una carpeta ancha de cuero café. El otro se quedó afuera recargado en la carrocería, mirando a los lados con una soltura que era la definición misma de quien no quiere ser visto, pero aún no sabe bien cómo no serlo. El portón lateral se abrió desde adentro, como si alguien los estuviera esperando, y los dos entraron. Menos de 20 minutos después salieron, esta vez llevando, además de la carpeta, dos cajas de tamaño mediano cerradas con cinta adhesiva. Santiago no pudo ver lo que había adentro, pero escuchó, antes de que el portón se cerrara, una voz que reconocía, la voz del administrador, un hombre de traje gris que llegaba temprano a la residencia y salía tarde, y que de vez en cuando se cruzaba con Santiago en la banqueta sin saludarlo, como si un niño de sudadera verde fuera invisible para él. La voz dijo: «Puede sacarlo. El patrón viaja mañana temprano». Santiago se quedó quieto detrás de la maceta de flores y esperó a que el coche se fuera antes de moverse. Después se quedó un rato más, solo para estar seguro. Luego se levantó despacio, se sacudió el polvo de los pantalones y se fue a casa con esa frase dándole vueltas en la cabeza. No entendió todo, pero entendió lo suficiente para sentir que algo andaba mal, del tipo de mal que uno no puede ignorar, aunque lo intente. En la mesa de la cena esa noche, doña Elena sirvió arroz, frijoles y un huevo estrellado, la comida que hacía cuando tenía la cabeza en otro lado, porque era la más fácil de preparar sin prestar atención. Santiago comió en silencio pensando. Su abuela, que había terminado la llamada con su hermana más tarde de lo esperado y tenía los ojos cansados, no notó de inmediato que su nieto estaba demasiado callado para ser solo callado. «Abuela», dijo Santiago después de un rato. Cuando uno ve algo raro en la casa del vecino, ¿qué se hace?» Doña Elena levantó la mirada del plato. «Depende de qué sea». «¿Por qué?», preguntando. La abuela se quedó mirándolo un momento, con esa expresión que las abuelas desarrollan con los años, la expresión de quien sabe que preguntando es el comienzo de una historia más grande, pero que a veces es mejor esperar el momento adecuado para jalar el hilo. «Si es algo que pueda estar perjudicando a alguien», dijo despacio, «se dice, pero se dice a quien necesita oírlo, no a cualquiera». Santiago asintió y volvió a los frijoles. En los días siguientes comenzó a prestar más atención a propósito. Empezó a ir a la maceta de piedra con más frecuencia, a diferentes horas, sin un motivo aparente para quien lo viera desde afuera. En un cuadernito de hoja cuadriculada que usaba para hacer cuentas de la escuela, empezó a anotar la fecha, la hora aproximada, el número de personas que entraban y salían por el portón lateral, y la placa del coche. La había memorizado aquella primera noche antes siquiera de pensar en anotarla, como si la memoria hubiera decidido guardar eso independientemente de su voluntad. La semana siguiente, el mismo coche volvió. Era jueves otra vez, y el coche de Alberto había desaparecido por la mañana. Las mismas cajas salieron, esta vez 3. El hombre que se quedaba afuera esta vez no se recargó en la carrocería. Se puso a caminar de un lado a otro con las manos en los bolsillos, mirando más a la calle que al portón, como alguien con prisa mezclada con nerviosismo. La semana después, una vez más. Santiago tenía 3 registros en el cuadernito, 3 fechas, 3 conjuntos de horarios. La misma placa repetida 3 veces, siempre la misma, con las letras menudas y aplicadas de la caligrafía de alguien que aún está aprendiendo a dominar el lápiz, pero se esmera porque la abuela decía que letra fea es pensamiento perezoso. Entonces llegó la decisión de contar. Primero intentó hablar con el guardia de la entrada principal, un hombre grande de uniforme azul que estaba en una caseta de vigilancia pequeña y que de lejos parecía serio, pero de cerca tenía cara de quien pasaba la mayor parte del día aburrido. Santiago llegó hasta la reja, lo llamó,
y cuando el hombre abrió la ventanilla de la caseta comenzó. Vi algo por el portón lateral que creo que usted debería saber. El guardia no lo dejó terminar. Pásale, muchacho. Aquí no es lugar para estar separado. Pero vete. La ventanilla se cerró. Santiago se quedó en la banqueta un momento, mirando la caseta cerrada, y luego se fue con el cuadernito en el bolsillo y el aviso que nadie había querido escuchar aún dentro de sí. La semana siguiente intentó hablar con doña Lupe, la cocinera, que salía todos los días a las 5 por el portón lateral, cargando una bolsa de tela estampada con flores. Santiago la conocía de vista. Ya la había visto muchas veces e incluso una vez ella le había dado un pan de dulce que sobró del café de la tarde de la residencia, tirándolo por encima del muro con una sonrisa amplia de quien quiere a los niños. Esa tarde esperó cerca del portón lateral con el cuadernito en la mano. Cuando doña Lupe salió y cerró el portón tras de sí, Santiago se acercó. ¿Doña Lupe? La mujer se detuvo y lo miró con sorpresa, luego con un reconocimiento amistoso. «Ah, eres tú. ¿Quieres más pan de dulce? Hoy no sobró, pero mañana». «No es eso», dijo Santiago. «Quería contarle algo. Sobre el portón lateral, vi a unas personas saliendo con cajas, de noche, cuando el dueño no está». El rostro de doña Lupe cambió. No se enojó. No dijo que era mentira. Desvió la mirada al suelo, ajustó la bolsa en el hombro con un gesto que no era natural, y dijo: «Muchacho, yo no me meto en lo que no es mío. ¿Sabes? Pero ten cuidado con lo que andas viendo por ahí», dijo ella aún sin mirarlo, y se fue por la banqueta con el paso apresurado de quien no quiere ser alcanzado. Santiago se quedó parado en la banqueta, mirando la espalda de la cocinera desaparecer en la esquina. Aquello, la forma en que había desviado la mirada, la rapidez con que había querido terminar la conversación, fue más revelador que cualquier respuesta directa hubiera sido. Ella sabía algo, o tenía miedo de saber, y en cualquiera de los dos casos no iba a ayudar. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar el like y, sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. 2 veces a lo largo de las semanas siguientes, Santiago intentó acercarse al auto grande negro de Alberto cuando el vehículo entraba por el portón principal. El auto llegaba siempre a una hora específica, pero era demasiado rápido. El portón electrónico se abría justo cuando el auto doblaba en la esquina, y para cuando Santiago se daba cuenta y empezaba a correr, el auto ya estaba del otro lado y el portón cerrándose. En el segundo intento, golpeó con la mano abierta el cofre del auto mientras éste desaceleraba para entrar, pero el conductor ni se dio cuenta, y el portón se cerró antes de que alguien del auto mirara hacia afuera. Entonces, esa tarde de cielo anaranjado, cuando el auto negro se detuvo frente al portón y Santiago vio la puerta abrirse despacio, tomó la única decisión que quedaba: llegar antes del portón. Corrió y llegó, y jaló la manga del saco color guinda con las 2 manos antes de que Alberto tuviera los 2 pies en el suelo. Alberto siguió al muchacho hasta el tramo lateral de la banqueta sin entender aún lo que estaba haciendo. El muchacho se detuvo despacio, como si tuviera miedo de llamar la atención, y señaló discretamente hacia un auto gris que estaba estacionado a unos 30 metros del portón lateral. 2 hombres dentro. Ventanas ligeramente cerradas. Motor apagado. «Se quedan parados ahí», dijo Santiago en voz muy baja, casi sin mover los labios. «A veces de día, a veces de noche, pero siempre que usted viaja». Alberto miró el coche, luego miró al niño. Había algo en la precisión de ese «siempre que usted viaja» que funcionó como una llave en una cerradura. El chico sacó del bolsillo de la sudadera verde un pedazo de papel doblado con las puntas arrugadas por el tiempo de haber estado guardado y lo entregó con las 2 manos. Alberto lo abrió despacio. Había 3 fechas anotadas, cada una con una hora diferente, y al lado de cada fecha una secuencia de letras y números. La placa del coche, escrita 3 veces, siempre la misma, con la letra menuda y aplicada de quien aún está aprendiendo a sostener el lápiz derecho. «¿Anotaste esto?», preguntó Alberto, y su propia voz lo sorprendió.
salió más baja de lo habitual. «Mi abuela dice que el papel no olvida», respondió Santiago como si fuera la cosa más obvia del mundo. «¿Desde cuándo estás anotando esto?» 3 semanas. Pasó 3 veces. Siempre cuando usted desaparece por la mañana». Alberto se quedó mirando ese papel por un largo momento. Un niño había hecho lo que los adultos alrededor de su casa habían ignorado. Se había quedado callado, había observado, había anotado y había intentado más de una vez contar antes de lograrlo. Ese último detalle Alberto aún no lo sabía, pero lo sabría pronto. Guardó el papel en el bolsillo del saco color guinda, se volvió hacia el niño y dijo: «Te vas a quedar aquí. No te acerques a ese coche». «Lo sé», dijo Santiago. «Nunca me acerco». El millonario entró a la residencia por una entrada lateral estrecha entre el muro y la vegetación, un acceso que se había construido años atrás para el paso de los jardineros y que Alberto usaba raramente. No avisó a nadie, no llamó al vigilante. Entró en silencio, atravesó el pasillo trasero con el olor a madera encerada y las ventanas altas dejando entrar la luz anaranjada del atardecer, y subió las escaleras sin hacer ruido, lo que para un hombre con sus zapatos de suela firme requirió una atención que no necesitaba tener desde hacía mucho tiempo. El despacho quedaba en el segundo piso, con vista al jardín donde las palmeras altas se mecían despacio. La puerta estaba entreabierta. Antes incluso de empujarla, Alberto oyó una voz. La voz del administrador, Ricardo Larios, hablando en voz baja por teléfono, con un tono que no era el tono de las llamadas de trabajo. Era el tono de quien está negociando algo que prefiere que nadie escuche. Una voz aplastada, calculada, con pausas en los lugares equivocados. «Puede pasar el resto la próxima semana. Él solo regresa el día 12». Alberto empujó la puerta. Ricardo colgó el teléfono con una rapidez que solo ocurre cuando la persona al otro lado de la conversación es la última que debería estar allí. Por una fracción de segundo, el rostro del administrador mostró algo que inmediatamente cubrió con una sonrisa de bienvenida. Pero Alberto lo había visto. Había visto el susto, el blanco en los ojos, la mano que apretó el teléfono antes de dejarlo. Era el susto de quien fue atrapado, no el susto de quien fue sorprendido. Sobre la mesa del despacho había documentos abiertos, carpetas, una de ellas con el encabezado que Alberto reconocía como el de contratos de propiedad. Esa carpeta debería estar dentro de la caja fuerte. «Alberto, qué sorpresa. No sabía que usted había cancelado el viaje», dijo Ricardo con una soltura que sonaba demasiado ensayada. «No lo cancelé. Adelanté el regreso», respondió Alberto y sus ojos ya recorrían la mesa. «Solo estaba organizando unos documentos antes de cerrar el despacho. Nada urgente, puede dejarlo, yo me encargo. Usted debe estar cansado». Fue en ese momento que Santiago apareció. El niño había entrado por la misma entrada estrecha de los jardineros, 2 pasos detrás de Alberto, demasiado lento para ser oído y demasiado listo para ser notado. Se quedó parado en el umbral de la puerta del despacho, mirando el escritorio con aquellos ojos enormes que no parecían necesitar mucho tiempo para registrar lo que veían. Y entonces señaló con el dedo estirado y sin ninguna ceremonia hacia una carpeta específica en el rincón derecho del escritorio, una carpeta azul con una etiqueta blanca escrita a mano. «Esa», dijo Santiago en voz baja. «Se llevaron una parecida a esa la semana pasada». El rostro de Ricardo perdió el color. Alberto tomó la carpeta. Lo que había dentro no era lo que debería estar allí. Había registros, hojas con números y fechas y nombres de cuentas que Alberto no reconocía. Había transferencias, no grandes, cada una de ellas lo suficientemente pequeña para no llamar la atención en una revisión rápida, pero numerosas, constantes, repartidas a lo largo de meses con una regularidad que no era casual. Y había un nombre que Alberto no esperaba encontrar allí: Ernesto Villarreal. Alberto se quedó mirando ese nombre el tiempo suficiente para que el silencio en el despacho se volviera pesado como un trapo mojado. Ricardo no dijo nada. Santiago no dijo nada. Lo único que se oía
Era el viento afuera moviendo las hojas de las palmeras altas del jardín. Ernesto Villarreal. Un nombre que Alberto había guardado en un estante oscuro de la memoria hacía casi 8 años. Un ex socio que había intentado comprar la empresa, o al menos una participación considerable de ella, por un valor muy por debajo de lo que valía, y que había escuchado un no tan seco y definitivo que salió de la reunión sin extender la mano para despedirse. Alberto había pensado que aquello era el fin del asunto. Se había equivocado profundamente. «Vas a salir de este despacho ahora», dijo Alberto a Ricardo, con una calma que daba más miedo que cualquier grito. «Y no vas a tocar nada más antes de que yo decida qué hacer con todo esto». Ricardo intentó hablar. Abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. La explicación que había ensayado para situaciones difíciles parecía haber desaparecido, dejando en su lugar solo el vacío de quien se da cuenta de que el terreno se ha hundido bajo sus pies. Entonces tomó el saco color guinda que estaba sobre la silla y salió sin mirar al niño que aún estaba en el umbral de la puerta. Cuando los pasos de Ricardo se perdieron escaleras abajo, Alberto se sentó en el sillón de cuero oscuro que había sido suyo por más de 20 años y se quedó mirando la carpeta abierta sobre el escritorio. Santiago se quedó parado cerca de la puerta, sin saber si debía irse o quedarse. «¿Cómo te llamas?», preguntó Alberto sin apartar la vista de los papeles. «Santiago». «¿Cuánto tiempo estuviste anotando esas placas?» «Unas 3 semanas. La primera vez que lo vi fue un jueves porque mi abuela me deja quedarme más tiempo fuera los jueves». Alberto finalmente apartó la vista de los papeles y miró al niño de verdad, por primera vez desde que había bajado del coche. Vio la sudadera verde desteñida en las mangas, los tenis que ya pedían un cambio, los ojos grandes y atentos que no pedían nada, ni agradecimiento, ni reconocimiento, ni recompensa. «¿Intentaste decírselo a alguien antes que a mí?» Santiago asintió. «Al vigilante. Me mandó irme. A doña Lupe». Se quedó con cara de asustada y se fue. «Intenté llegar a tu coche 2 veces, y el coche fue más rápido que yo». Alberto se quedó en silencio un momento. Había una vergüenza discreta en ese silencio. La vergüenza de darse cuenta de que un niño había intentado 3 veces avisar a alguien de su casa, y las 3 veces lo habían ignorado o mandado a volver. Que el único adulto que se había detenido a escuchar era él mismo, y solo porque el niño había llegado antes de la entrada. «¿Tienes abuela?», preguntó Alberto. «Doña Elena, la casa con la puerta azul 2 cuadras abajo. Vete a casa ahora. No le cuentes a nadie lo que pasó aquí esta tarde». Santiago asintió con la seriedad de quien ya sabía eso antes de oírlo. Se dio la vuelta para irse, y entonces se detuvo en el umbral como si recordara algo. «Señor Alberto». «Sí. El coche gris todavía estaba allí cuando yo entré. No sé si aún está». Alberto se levantó, fue hacia la ventana y miró. El coche gris había desaparecido. Se giró para agradecer, pero el niño ya había desaparecido por la puerta, los pasos ligeros y rápidos perdiéndose en el pasillo sin hacer ruido. Esa noche, Alberto no cenó. Se quedó en el despacho hasta tarde con las carpetas abiertas sobre la mesa y el olor del café que había olvidado beber enfriándose en la taza. Llamó a un hombre llamado Arturo, un contador que había trabajado con él en los primeros años de la empresa y que después había seguido su propio camino. Era alguien en quien Alberto confiaba no por contrato, sino por historia. Arturo contestó al segundo timbrazo, escuchó las primeras palabras con atención creciente y dijo: «Aparezco mañana temprano». Después de colgar, Alberto se quedó sentado en el silencio del despacho. La ciudad allá afuera se había oscurecido por completo, y las únicas luces visibles por la ventana eran las de las casas alrededor. El jardín estaba oscuro, las palmeras inmóviles en la ausencia del viento que se había ido con el fin del día. Estaba pensando en Ernesto Villarreal, pero no solo en él. Había otro nombre que esas carpetas y ese rencor antiguo comenzaban a traer a la superficie. Un nombre que Alberto había entrenado durante 8 años para no dejar salir con facilidad, porque cuando salía siempre había algo que dolía de una manera que el orgullo no lograba anestesiar por completo. Alejandro, el hijo. 42 años,
que había construido una vida discreta en otra colonia de la ciudad después de una pelea que Alberto había guardado en la memoria como traición, como la ingratitud de un hijo que había elegido el lado equivocado en una disputa que, mirando ahora desde dentro de esa noche oscura, Alberto ya no conseguía recordar con tanta claridad lo que había sido. Recordaba las palabras, o lo que le habían contado que eran las palabras. Recordaba la rabia. Recordaba el portón que se cerró de golpe cuando el hijo se fue. Pero los contornos precisos se habían desgastado con el tiempo, de tanto ser revisados por el filtro del propio orgullo. Los dos no cruzaban palabra desde hacía más de 8 años. Alberto había intentado, durante el primer año, entender, pero el orgullo era más fuerte que las ganas de entender, y había llegado a un punto en que seguir intentando significaba admitir que quizás él había estado equivocado, y esa era una posibilidad que simplemente no podía habitar. Era un hombre que había construido un patrimonio entero basado en la convicción de que sus decisiones eran sólidas. Admitir un error tan grande que involucraba al propio hijo sería como quitar una piedra fundamental de una estructura que había llevado décadas levantar. Así que había dejado de intentar, y la vida había seguido con el hueco del silencio del hijo tapado con trabajo, con decisiones, con la sensación de estar siempre en movimiento para no quedarse quieto el tiempo suficiente para sentir la ausencia por completo. Había funcionado, o había parecido funcionar, que no es lo mismo. Esa noche, en el silencio del despacho con las carpetas abiertas sobre la mesa y la taza fría a un lado, Alberto pensó en el hijo por primera vez en mucho tiempo de verdad, sin el escudo del estar ocupado. Con una inquietud vaga que aún no tenía nombre, pero que lo mantuvo despierto hasta casi el amanecer, escuchando el silencio de la residencia grande a su alrededor. A la mañana siguiente, Arturo llegó a las 8 en punto, como había prometido. Era un hombre de pelo empezando a encanecer, gafas redondas y el hábito de escuchar más que hablar, característica que lo había vuelto excelente en lo que hacía. Entró al despacho, saludó a Alberto con la firmeza discreta de quien no necesita rodeos, se sentó frente a las carpetas y comenzó. Alberto se quedó al otro lado de la mesa, bebiendo el café que esta vez no había olvidado, observando el rostro del contador ir cambiando de expresión conforme las páginas se volteaban. Arturo tenía una expresión naturalmente neutra cuando trabajaba, pero había cosas que se le escapaban por los ojos de todas formas. Un estrechamiento mínimo aquí, una pausa un segundo más larga allá. Alberto, que había pasado décadas en una mesa de negociaciones aprendiendo a leer rostros, fue registrando cada una de esas pequeñas variaciones. Arturo se llevó toda la mañana. Al mediodía, cerró la última carpeta, se quitó los lentes y los colocó sobre la mesa con un gesto deliberado. «¿Desde cuándo está pasando esto?», preguntó Alberto. «Por lo que puedo ver aquí, al menos 3 años», dijo Arturo. «Quizá más. Necesitaría acceso al historial completo de movimientos para estar seguro. Pero lo que está aquí ya es suficiente para tener una idea clara del método. Los desvíos habían sido construidos con paciencia, cantidades pequeñas, transferidas periódicamente a cuentas intermedias, cada una dentro de un margen que no dispararía ninguna alerta en una revisión común. Ricardo había aprendido los hábitos de Alberto con precisión. Sabía cuándo viajaba, cuánto tiempo estaría fuera, qué períodos del año estaba más ocupado. Y había actuado siempre en los resquicios, como quien conoce los horarios de guardia de un castillo y sabe exactamente cuándo no hay ojos en la muralla. Pero lo que Arturo encontró a continuación fue lo que realmente cambió el suelo bajo los pies de Alberto. «Hay una firma aquí que necesito que usted vea», dijo el contador y deslizó una hoja sobre la mesa. Alberto miró. Reconoció su propia letra, su propia firma, en una hoja cuyo contenido no reconocía. «¿Cuándo firmé esto?», preguntó. «Hace 18 meses por la fecha. ¿Reconoce el documento?». Alberto se quedó mirando. El encabezado era de una renovación contractual. Había firmado renovaciones contractuales incontables veces a lo largo de los años.
siempre en paquetes voluminosos, siempre durante reuniones largas, siempre con la confianza de que Ricardo había verificado todo antes de traerlo para la firma. Era el sistema que había construido porque confiaba en la estructura. Era el mismo sistema que Ricardo había explotado. «¿Qué hace este documento?», preguntó Alberto. «Transfiere una participación minoritaria de la empresa a una holding», dijo Arturo. «Esa holding tiene un único beneficiario real identificado en los registros internos. Ernesto Villarreal». «Ernesto Villarreal», confirmó Arturo. El silencio que siguió fue del tipo que llena el espacio de forma casi física. Alberto se quedó con los ojos fijos en su propia firma, la letra firme e inclinada que había desarrollado a lo largo de décadas y que ahora estaba en un documento que jamás había tenido la intención de firmar. Había sido obtenida con paciencia quirúrgica, la hoja insertada estratégicamente en un paquete voluminoso durante una reunión que había durado más de 3 horas y que había terminado con Alberto cansado y con otro compromiso esperando. «Él construyó esto a lo largo de 3 años», dijo Alberto, «no para Arturo, sino para sí mismo». «Eso es lo que indica», dijo Arturo. «No se hizo a la carrera. Cada pieza fue colocada en su lugar con tiempo. Las transferencias pequeñas primero, para crear los flujos y probar si serían detectadas. Luego, con el patrón establecido, la estructura mayor. Ernesto Villarreal había salido de la reunión de rechazo hace 8 años sin extender la mano. Había vuelto a su vida, aparentemente, pero había hecho algo que Alberto subestimó por completo. Había esperado, y se había acercado a Ricardo, que en esa época estaba empezando en el cargo de administrador, aún construyendo su propia posición. Había plantado una semilla con tiempo de sobra para crecer, y había cosechado despacio, sin prisa, con la frialdad de quien tiene rencor antiguo y disciplina suficiente para no actuar antes de tiempo. La pregunta que quedó suspendida en el aire en esa oficina no era sobre dinero, era sobre el tiempo, sobre los 8 años que Ernesto había pasado construyendo aquello en silencio, los mismos 8 años en que Alberto y su hijo Alejandro no cruzaban una palabra. Era demasiada coincidencia para ser coincidencia. Pero para entender por qué no era coincidencia, Alberto aún necesitaba una conversación que todavía no había ocurrido, y esa conversación sucedería antes de lo que él esperaba. Esa misma tarde, mientras Arturo seguía organizando las pruebas con el cuidado metódico de quien está armando algo que necesitará ser sólido, Alberto fue hasta la casita de muros descarapelados a 2 cuadras de distancia. Había pensado en mandar a alguien. Luego decidió ir él mismo, sin saber exactamente por qué, solo con la sensación de que hay algunas cosas que un hombre necesita hacer con su propio cuerpo para que sean reales. Tocó el portón azul con su propia mano. Doña Elena abrió la puerta ella misma. Era una mujer de más de 70 años, con el cabello completamente blanco recogido en la nuca con un prendedor de plástico, y una postura que no tenía nada de encorvada por el tiempo. Era recta, directa, del tipo que mira a las personas sin desviar la mirada. Cuando vio a Alberto frente al portón azul, no mostró ninguna sorpresa. Solo se quedó mirando por un momento, evaluando, antes de abrir más la puerta. «Vine a agradecer», dijo Alberto. «Su nieto, Santiago». «Sé lo que hizo Santiago», dijo doña Elena. «Me lo contó anoche. No podía dormir. Es un niño extraordinario». «Es un niño que presta atención», dijo doña Elena, con la sencillez de quien no acepta un elogio más allá de lo que es real. «Pase, si quiere. Hay café». Alberto entró. La sala era pequeña, con muebles viejos pero limpios, flores artificiales en una jarra de vidrio en el centro de la mesa y un televisor antiguo en una esquina. Había una foto en un marco de plástico dorado sobre el estante. Una mujer más joven con un niño en brazos que Alberto reconoció como Santiago por la seriedad en la mirada. Doña Elena sirvió el café en tazas de porcelana floreadas que tenían la marca del uso prolongado, pero estaban enteras, sin astillas. El tipo de cosa que uno cuida no porque sea cara, sino porque es de quien amó. Alberto bebió el café en silencio por un momento. Luego dijo:
Usted conocía mi casa. Santiago dijo que usted trabajó allí. Doña Elena asintió lentamente. Trabajé. Hace muchos años. En los tiempos en que usted aún tenía a su hijo viviendo en la residencia. El nombre no fue dicho, pero quedó flotando allí, entre las tazas de porcelana floreada y el olor a café fresco, con un peso que Alberto sintió en el pecho. ¿Usted conoció a Alejandro? Lo conocí, dijo doña Elena, y entonces se quedó callada por un momento, con los ojos fijos en la taza, como si estuviera sopesando algo internamente. Había en su expresión el cuidado de quien está a punto de decir algo que ha guardado por mucho tiempo y que sabe que cambiará algo cuando salga. Salí de la casa justo después de la gran pelea entre usted y su hijo, dijo ella. Pero antes de irme, yo estaba allí. Vi. Escuché. Alberto se quedó callado. Había aprendido, en más de 60 años de vida, que cuando una persona de más de 70 años guarda silencio antes de hablar, lo que viene a continuación merece atención completa. ¿Sabe usted por qué se fue Alejandro?, preguntó doña Elena. Por lo que dijo, respondió Alberto. La voz le salió más dura de lo que pretendía, porque ese recuerdo aún tenía bordes afilados. Dijo cosas que un hijo no le dice a un padre. Doña Elena levantó los ojos de la taza y miró a Alberto de frente. ¿Qué cree usted que dijo Alejandro?, preguntó ella. Alberto repitió. Las palabras que había guardado durante 8 años, pulidas por el tiempo, y el orgullo hasta parecer absolutamente ciertas, porque cuando uno repite un recuerdo suficientes veces, comienza a parecer verdad incluso cuando no es completa. Doña Elena escuchó todo sin interrumpir. Cuando él terminó, se quedó otro momento en silencio. ¿Quién le contó al señor lo que había dicho Alejandro?, preguntó ella, con la voz en el mismo tono de antes. La pregunta llegó simple, sin peso aparente, pero Alberto sintió el suelo cambiar levemente bajo sus pies. Ricardo, dijo él despacio. Él estaba presente aquel día. Todavía era asistente. Estaba en la residencia para entregar unos documentos. Cuando Alejandro salió enojado, Ricardo fue el único que estaba en el pasillo y lo oyó todo. Doña Elena asintió. Yo también estaba en el pasillo, dijo ella. Estaba pasando trapo en el piso. Estaba del otro lado, cerca de la escalera, y oí lo que Alejandro dijo de verdad, no lo que contaron después. El silencio que se hizo en ese momento era diferente de cualquier silencio que Alberto hubiera experimentado antes. Era un silencio de antes de que algo cayera. Alejandro nunca dijo lo que le contaron que dijo. Dijo doña Elena, y la voz era firme, sin drama, con la autoridad tranquila de quien solo está poniendo un hecho en el lugar donde siempre debió haber estado. Lo que Alejandro dijo fue que necesitaba tiempo, que se sentía ahogado y que necesitaba salir un tiempo para respirar. No insultó al Señor, no le llamó nada. Pidió espacio, y lo que llegó a sus oídos fue otra cosa completamente diferente. Alberto no dijo nada. ¿Por qué no dijo usted eso en su momento? La voz salió sin acusación, pero con una vulnerabilidad que él no reconocía como suya. Porque nadie me preguntó, dijo doña Elena con una simplicidad que era más cortante que cualquier reprimenda pudiera ser. Yo era la mujer que pasaba trapo en el pasillo. La gente rica rara vez le pregunta a quién está pasando trapo en el pasillo. Me despidieron al mes siguiente cuando redujeron el personal de la residencia, y yo me fui. Pero lo que vi, lo guardé, porque no es el tipo de cosa que uno olvida. Alberto se quedó mirando la taza de café que ya estaba fría. Las flores pintadas en la porcelana eran pequeñas, azules, delicadas, el tipo de detalle que uno solo ve cuando de verdad se detiene a mirar. ¿Y Alejandro? ¿Qué se le contó a él? Eso no lo sé a ciencia cierta, dijo doña Elena. Pero sé que cuando Alejandro volvió para hablar con el señor al día siguiente, porque volvió, el señor debe saberlo, fue despedido por Ricardo con el mensaje de que el señor no quería ser buscado. Yo vi a Alejandro en la banqueta de afuera, por la ventana de la cocina, antes de irme ese día. La cara que tenía no era de quien se fue por elección propia.
Era la cara de quien se fue porque ya no quedaba puerta abierta. 8 años. 8 años construidos sobre palabras que nunca habían sido dichas y mensajes que nunca habían sido entregados. Alberto se quedó mirando al vacío el tiempo suficiente para que doña Elena se levantara, cogiera la botella de café y sirviera las 2 tazas de nuevo sin preguntar. El millonario se bebió el segundo café en la sala de una mujer que había pasado trapo en los pasillos de su residencia décadas atrás y había guardado la verdad de una familia entera porque nadie había tenido la costumbre de preguntar. Había algo en esa situación que era al mismo tiempo humillante y liberador. Humillante porque revelaba el tamaño de lo que había perdido por no ver lo que estaba a su alrededor. Liberador porque significaba que lo que había perdido tal vez aún pudiera recuperarse. Cuando Alberto salió de la casita de muros descarapelados con portón azul, el sol ya estaba bajo y la calle tenía esa luz de atardecer que alarga las sombras y suaviza las aristas de las cosas. Caminó despacio hasta el carro, entró y se quedó sentado con las manos en el volante sin encender el motor por unos minutos. La ciudad allá afuera tenía su ritmo normal. Niños volviendo de la escuela, una vecina regando las plantas en la ventana, la vida siguiendo su compás sin saber lo que acababa de cambiar dentro de un hombre que siempre supo lo que quería y ahora no estaba seguro de nada. Encendió el motor. No fue a la residencia. Se fue al barrio donde Alejandro había construido su vida. Alberto no había estado en ese barrio ni una sola vez en los 8 años anteriores. Sabía la dirección, porque uno de los empleados la había mencionado en cierta ocasión, sin darse cuenta de lo que estaba diciendo. Alguien que se había cruzado con el hijo en una panadería y lo había comentado de manera casual, sin entender lo que aquella información significaba para el patrón, que escuchó en silencio y guardó sin saber por qué. A veces, uno guarda cosas que el orgullo dice que no necesitan ser guardadas, y la memoria desobedece en silencio. Era una calle tranquila, con árboles altos en las banquetas que formaban un techo verde sobre el asfalto, y casas de tamaño mediano con jardines pequeños al frente. Alejandro vivía en un dúplex de fachada sencilla, con una planta en el alféizar de la ventana, un tipo de helecho que Alberto no sabía el nombre, y una bicicleta apoyada en la reja de la entrada. Detalles que decían algo sobre la persona que vivía allí. Alguien que cuidaba las plantas, que usaba bicicleta, que no necesitaba mucho espacio para construir su propia vida. Alberto detuvo el coche enfrente, apagó el motor y se quedó mirando la puerta más tiempo del que debería ser necesario. Había ensayado mentalmente algo en el camino. Palabras que sonaran justas, que explicaran sin tener que doblegarse demasiado, que preservaran la dignidad que había cargado por más de 65 años. Pero ahora, frente a esa puerta sencilla con el helecho en la ventana y la bicicleta en la reja, todas las palabras ensayadas parecían demasiado pequeñas para lo que había sucedido y demasiado grandes para el momento. Entonces bajó, tocó la puerta con su propia mano 3 veces y esperó. Alejandro abrió. Llevaba ropa de casa, una camiseta sencilla de manga larga, pantalón de sudadera gris, y en la expresión había esa superposición que ocurre cuando alguien reconoce a una persona que no esperaba ver. El rostro pasa de la sorpresa a la duda, de la duda algo que es simultáneamente esperanza y protección, como alguien que aprendió a protegerse de un dolor y de repente se da cuenta de que la fuente de ese dolor está en la puerta y no sabe aún si vino a traer más de lo mismo o algo diferente. Los dos se quedaron mirándose por unos segundos sin hablar. Alberto notó que el hijo había envejecido. 42 años, una madurez en el rostro que no estaba allí la última vez que lo había visto, unas líneas alrededor de los ojos, una manera de sostener los hombros que era la manera de quien cargó peso el tiempo suficiente para que el cuerpo memorizara la postura. Y había en los ojos de Alejandro no el coraje que Alberto había imaginado durante 8 años, no el rencor endurecido en piedra. Había una especie de cansancio, de cargar algo pesado por demasiado tiempo, de mantener una postura de defensa durante años sin tener nunca la certeza de que la amenaza había pasado. Fue Alejandro quien rompió el silencio.
¿Por qué te fuiste así sin escucharme?, dijo él, y la voz le salió temblorosa, no de debilidad, sino de emoción que había esperado mucho tiempo por ese momento. Alberto había preparado palabras, palabras que explicaran, que justificaran, que fueran justas sin tener que ser completamente vulnerables. Pero cuando la voz del hijo llegó con ese temblor, todas las palabras preparadas se desvanecieron como humo. «No me fui», dijo Alberto. «Me quedé en el mismo lugar esperando que volvieras y pensando que habías elegido no volver». Alejandro se quedó en silencio. Había algo en sus ojos que procesaba esas palabras despacio, verificando cada parte contra la memoria que había guardado. «Volví», dijo él despacio. «Al día siguiente, me dijeron que no querías ver a nadie». «Lo sé», dijo Alberto. El hijo miró al padre con una expresión que iba más allá de la sorpresa. «¿Cómo lo sabes?» «Déjame entrar», dijo Alberto. «Hay muchas cosas que necesito contarte, y necesitaría más tiempo del que tenemos parados en esta puerta». Alejandro se hizo a un lado y abrió la puerta más. Alberto entró en la casa de su hijo por primera vez. La sala era pequeña pero bien cuidada, con la cara de alguien que no tiene mucho pero cuida lo que tiene. Había libros en estanterías improvisadas con madera y ladrillos, muchos libros de temas variados, el tipo de colección que se acumula por amor a la lectura y no por decoración. Una mesita de centro con una taza olvidada y un paquete de galletas abierto. Un cuadro en la pared con una foto de la ciudad vista desde arriba en blanco y negro. En los detalles estaba la vida que Alejandro había construido solo en esos 8 años, y Alberto miró cada uno de esos detalles con una mezcla de orgullo y duelo que no pudo separar del todo. Se sentaron en el sofá. Alberto contó todo, de principio a fin, sin omitir ni suavizar. Contó sobre el chico de la sudadera verde que le había jalado la manga del saco, sobre el papel arrugado con las placas, sobre los documentos en la mesa del escritorio, sobre el nombre de Ernesto Villarreal, sobre el contador Arturo y las transferencias construidas con paciencia a lo largo de 3 años, sobre la firma obtenida en medio de un paquete de documentos en una reunión larga, y finalmente, sobre la casita de portón azul y el café servido en tazas de porcelana floreada, y lo que doña Elena había dicho después de guardar aquello todos esos años, porque nadie había preguntado. Lo contó sin el orgullo como filtro. Era la primera vez en mucho tiempo que Alberto hacía eso. Alejandro escuchó todo sin interrumpir. Era visible el esfuerzo que eso le costaba. Había momentos en que abría la boca y la volvía a cerrar, como si la pregunta estuviera lista pero decidiera esperar. Cuando Alberto terminó, el hijo se quedó callado por un tiempo que parecía más largo de lo que era. 8 años, dijo por fin. La voz era baja, controlada, pero debajo de ella había una emoción que el volumen no lograba contener del todo. 8 años, repitió Alberto, por culpa de un hombre en quien ninguno de los dos tenía por qué confiar y en quien los dos confiamos. Así es. Alejandro se levantó y fue a la ventana. Se quedó de espaldas por un momento, con la mano apoyada en el vidrio, mirando la calle allá afuera. La calle con los árboles y las casas tranquilas, y la bicicleta recargada en la reja que era su vida, construida a la sombra de una ausencia que había aprendido a entender como rechazo. Cuando no apareciste al segundo día, dijo Alejandro sin voltearse, cuando Ricardo me dijo que no querías que te buscaran, me quedé esperando. 1 semana. 2. Pensé que tal vez necesitabas tiempo, que era una pelea, que las peleas pasan. Pero las semanas fueron pasando y el silencio se fue alargando, y en algún momento dejé de esperar. No porque me diera por vencido, sino porque el dolor de esperar se volvió más grande que el dolor de aceptar. Alberto se quedó escuchando. No intentó interrumpir, no intentó explicar. Estaba haciendo lo que había fallado en hacer durante 8 años, escuchar a su hijo hablar. Necesité tiempo para entender que lo que sentía por dentro no era ingratitud, continuó Alejandro, aún de espaldas. Me asfixiaba tratando de ser lo que esperabas que fuera, no porque fueras una persona cruel,
sino porque siempre esperabas tanto, y yo nunca sabía si lo que hacía era suficiente. Cuando pedí espacio aquel día, no te estaba rechazando. Estaba tratando de respirar para poder volver de una manera que fuera real. Pero eso no fue lo que llegó a mí, dijo Alberto. No, dijo Alejandro, y ahora se volteó. Había lágrimas que no intentaba ocultar, y eso, la decisión de no ocultarlas, fue lo que desarmó a Alberto por completo. No el dolor, no las palabras, la decisión de dejarse ver. Nunca dejaste de ser suficiente, dijo Alberto, y la voz le salió con una dificultad que venía de muy adentro, de un lugar donde el orgullo había habitado por demasiado tiempo y que ahora se estaba abriendo por primera vez. Había lágrimas en dos lugares al mismo tiempo en aquella sala sencilla, y ninguno de los dos las ocultó, lo que era por sí solo un comienzo de algo que no había sido posible antes. La reconciliación entre los dos no fue instantánea ni sencilla. Hubo conversaciones pesadas esa tarde y en las que siguieron, silencios que dolían de maneras diferentes a los silencios de antes, y momentos en que las palabras no llegaban y los dos se quedaban simplemente juntos en un cuarto sin necesidad de que llegaran. El hijo necesitó tiempo para separar el alivio de descubrir que el padre nunca lo había rechazado de verdad, de la rabia de darse cuenta de cuánto tiempo se había perdido por culpa de una mentira construida con frialdad. El padre, por su parte, reconoció en voz alta aquello que el orgullo había encubierto por décadas. Había sido demasiado arrogante para cuestionar, para buscar al hijo primero, para quitarse el saco y aparecer como padre antes de aparecer como hombre que tiene la razón. Era una concesión que costaba, pero había algo en el costo que era limpio, honesto, necesario. Mientras estas conversaciones ocurrían, Arturo seguía trabajando. Al tercer día, después de la primera revisión de los documentos, el contador llegó con un informe más completo. Lo que emergió era aún más grave de lo que el primer vistazo había sugerido. El esquema había comenzado de manera aún más discreta al inicio, casi imperceptible. Movimientos minúsculos que servían como pruebas para verificar si serían detectados. Cuando no lo fueron, los valores fueron creciendo gradualmente, dentro de una progresión que tenía la paciencia de quien planeó a largo plazo. Esto no fue improvisado, dijo Arturo durante la reunión en la que Alejandro estaba presente por primera vez. Fue diseñado. Alguien con acceso a las cuentas y conocimiento del funcionamiento interno de la empresa planeó esto con años de anticipación. Ricardo no podría haberlo hecho solo, dijo Alejandro, que había pasado los últimos días revisando lo que sabía sobre cómo funcionaba la empresa. Él tenía acceso a las cuentas, pero la estructura de la holding, los registros de participación, esto requiere a alguien con conocimiento más especializado. Ernesto Villarreal tenía ambas cosas, dijo Alberto. Él tenía su propio despacho de contabilidad antes de entrar al sector de inversiones. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. En ese punto, Ricardo intentó una maniobra que reveló tanto sobre su desesperación como sobre el tamaño de lo que había hecho. Había aparecido 2 días antes de la reunión con Ernesto en la casita de muros descarapelados con portón azul de doña Elena. Con una caja de chocolates en una mano y una sonrisa calculada en la otra, había pedido hablar con Santiago. Doña Elena había abierto la puerta, mirado a aquel hombre con traje bien planchado, con la sonrisa que no llegaba a los ojos, y lo había reconocido, no por el nombre o el rostro específico, sino por la postura. Era el tipo de persona que ella había aprendido a reconocer a lo largo de 7 décadas. Alguien que usa la apariencia de amabilidad para hacer algo que la amabilidad real nunca haría. «Santiago no está», dijo ella. «Está bien, puedo esperar. Santiago no va a estar disponible», dijo doña Elena, con una claridad que no dejaba espacio para negociación. «Y te pido que no vuelvas por aquí». El hombre intentó aún argumentar, empezó a explicar que estaba allí por preocupación por el bienestar del muchacho, que había cosas que necesitaban aclararse, que era cuestión de... Doña Elena cerró la puerta. Luego llamó a Alberto y le contó todo,
con la precisión de quien registra hechos importantes sin dejar que los sentimientos entorpezcan los detalles. La reunión con Ernesto fue convocada para 2 días después, un sábado por la mañana, en la oficina de la residencia. Ernesto llegó con la postura de quien aún creía tener cartas en la mano. Entró por el portón principal con un traje claro y una mirada de evaluación que recorrió el espacio con rapidez profesional. Cuando entró a la oficina y vio a Arturo con las carpetas organizadas sobre la mesa, su mirada de evaluación se detuvo un segundo. Cuando vio a Alejandro sentado al lado del padre, se detuvo 2. No sabía que su hijo estuviera involucrado en sus negocios, dijo Ernesto. Siempre lo ha estado, dijo Alberto. Yo era el que lo había olvidado por un tiempo. Se sentaron. Arturo comenzó, metódico y preciso, sin emoción innecesaria. Presentó las fechas, los montos, las cuentas intermedias, los registros cruzados que mostraban el patrón de las transferencias coincidiendo con los viajes de Alberto. Presentó la hoja con la firma y el documento circundante que demostraba cómo había sido insertada. Presentó los documentos de la holding y el nombre del único beneficiario real. Ernesto lo escuchó todo. A medida que las páginas se iban volteando, la sonrisa contenida fue desapareciendo por completo, dejando en su lugar una expresión que era a la vez de cálculo y de derrota, la expresión de quien se da cuenta de que las cartas que creía tener ya no existen. Eso es una interpretación, dijo Ernesto. Es documentación, respondió Arturo sin alzar la voz. Organizada y verificable por cualquier auditor independiente. Ernesto miró a Alberto. Usted no tiene cómo probar la intención de manera definitiva. Yo no necesito probar intención ante un tribunal público, dijo Alberto. Necesito deshacer lo que se hizo, y eso lo voy a deshacer, con o sin su colaboración. La única diferencia es cuánto tiempo va a tomar, cuánta gente va a necesitar involucrarse y cuánta información va a tener que salir del ámbito de esta sala para que el proceso ocurra. Era una presión calculada, presentada con la misma frialdad con que Ernesto había construido todo el esquema. El hombre guardó silencio por un largo momento. «¿Qué es lo que quiere?», dijo Ernesto finalmente. «La holding disuelta formalmente, la participación revertida por escrito y registrada, y usted fuera del camino de mi empresa de forma permanente y documentada». Ernesto miró alternadamente a Alberto y a Alejandro. En el hijo había una serenidad que no era ingenuidad y que evidentemente no era lo que esperaba encontrar. El hijo que había creído ausente estaba allí, al lado del padre, sin necesidad de probar nada, solo presente. ¿Y Ricardo? Ricardo es parte de una conversación aparte, dijo Alberto. No es negociación. La reunión duró 2 horas más. Al final, hubo un acuerdo por escrito, firmado por Ernesto con cara de quien estaba tragándose algo que había cultivado durante 8 años. Arturo se llevó los documentos. Alejandro se quedó al lado del padre sin decir una palabra innecesaria. Y esa presencia silenciosa fue, para Alberto, más que cualquier cosa que pudiera haber sido dicha. Cuando Ernesto salió de la oficina, antes de llegar a la escalera se volvió una última vez. 8 años, dijo como si las 2 palabras fueran una explicación. Yo dije que no a una propuesta que no era justa, respondió Alberto. Si eso fue una humillación para usted, el problema no era mi respuesta. Ernesto bajó la escalera sin responder. El silencio que quedó en la oficina, después de que los pasos se perdieron, era diferente de cualquier otro silencio de aquellos días. Era un silencio de después de una tormenta que pasó, de después de una tensión que se dio. Alberto se quedó mirando la mesa por un momento. Luego miró a su hijo. «Gracias por estar aquí», dijo. Alejandro asintió. «Era donde debía estar», dijo simplemente. «Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar el like. Y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando». Ricardo había sido notificado por la oficina del contador sobre los procedimientos que se iniciarían. Había intentado un último esfuerzo por reescribir la versión,
presentando a los empleados más antiguos de la residencia una narrativa que lo pintaba como víctima de Ernesto, como alguien que había sido coaccionado. La versión tenía algunos puntos que podían sonar convincentes para quienes no tenían acceso a la documentación completa, pero había un detalle que la tumbaba: las anotaciones manuscritas que Santiago había identificado en la carpeta azul, las que había señalado con el dedo estirado aquella noche en la oficina. Eran anotaciones con fechas y horarios de los viajes de Alberto, organizadas con un método y una consistencia que no eran los de alguien siendo coaccionado, eran los de alguien planeando. Ricardo salió de la residencia el mismo día en que Ernesto firmó los documentos, sin confrontación, sin gritos, solo con la frialdad de los hechos puestos a la luz y la imposibilidad de continuar donde la confianza había sido completamente rota. En los meses que siguieron, Alberto hizo algo que había olvidado cómo se hacía. Apareció. Apareció en la vida de su hijo de una manera que no era la aparición de antes. Esta nueva aparición era diferente. Era la de quien no está seguro de lo que va a encontrar, pero va de todas formas. La de los almuerzos que a veces terminaban tarde, porque la conversación había encontrado un ritmo que ninguno de los dos quería interrumpir. La de los fines de semana en que Alejandro llegaba a la residencia sin avisar y encontraba a su padre en el jardín tratando de podar los arbustos con una torpeza que hacía reír a Alejandro de una manera genuina que Alberto no había escuchado en 8 años. Había desacuerdos, inevitablemente. Dos hombres que habían pasado 8 años sin hablarse tienen 8 años de diferencias acumuladas que la reconciliación no borra. Solo permite que existan sin convertirse en muros. Había momentos en que Alberto volvía a ser más rígido de lo que debía, y Alejandro señalaba eso con una franqueza que el padre había aprendido a recibir sin cerrarse, que había momentos en que el hijo se cerraba cuando debía abrirse, y el padre esperaba, aprendiendo a esperar, que era una habilidad que había descuidado por décadas. La casa que antes era silenciosa y ordenada comenzó a tener ruido. Y el ruido era bueno. Un domingo por la mañana, Alejandro llegó con molletes con queso que había comprado en un mercadito en el camino, aún calientes dentro de una bolsa de papel. Los dos tomaron café en la terraza frente al jardín, con las palmeras altas que se mecían lentamente en la brisa matutina. Alejandro dijo: «Sigo pensando en ese niño». «Santiago», dijo Alberto. Tenía 9 años y más valor que cualquier adulto alrededor de su casa. Lo intentó 3 veces antes de lograr ser escuchado. Tenía a la abuela correcta, dijo Alberto, y el hábito de no rendirse. Alejandro se quedó un momento mirando al jardín con la taza en las manos. ¿Vas a hacer algo por ellos? Ya lo hice, dijo Alberto, pero no de la manera que estás pensando. Había hablado con la directora de una escuela privada del barrio, una de las de mejor reputación de la región, de forma completamente discreta, sin ceremonia, sin placa con nombre, sin anuncio de buenas acciones. Santiago había sido inscrito para el próximo semestre, las colegiaturas aseguradas de forma continua por un acuerdo privado. La justificación oficial era una beca por mérito, que no era mentira, porque había suficiente mérito en ese niño para justificar la beca sin necesidad de más explicación. Santiago no sabía el origen de la beca. Doña Elena lo sabía, porque Alberto se lo había contado personalmente cuando fue a visitarla de nuevo. En un atardecer con olor a café y el ruido del barrio entrando por la ventana entreabierta. Mientras Santiago estaba en la escuela y las 2 tazas de porcelana floreada volvían a la mesa como si fueran personajes recurrentes de una historia que había encontrado su ritmo. La abuela se había quedado callada un momento después de escuchar. Luego había dicho: «Él la va a aprovechar bien. Ese niño aprovecha todo bien». «Lo sé», dijo Alberto, «pero no esperes que se convierta en otra persona por esto», dijo doña Elena, con la franqueza que se había vuelto el lenguaje natural de aquellas conversaciones. «Él ya es quien es. La escuela le dará forma, no le dará lo que ya tiene». «También sé eso», dijo Alberto. «Es exactamente por eso». Doña Elena lo miró por un momento con esa expresión de evaluación que no disimulaba.
Usted está diferente, dijo ella. ¿Diferente cómo? Menos pesado, dijo ella simplemente. Antes usted cargaba algo que no lo dejaba sentarse derecho en una silla. Ahora se sienta. Alberto se quedó con eso. Entonces dijo, estaba cargando 8 años de una historia que no era verdad. Eso pesa. Pesa, dijo doña Elena. ¿Y la verdad? La verdad también pesa, dijo Alberto. Pero es un peso diferente. Ese uno puede cargarlo. La escuela de Santiago entró en el ritmo. El niño había descubierto, en la biblioteca que visitaba con frecuencia, un libro sobre astronomía con fotografías de nebulosas que tenían un color anaranjado y rojo que él encontró parecido al cielo de aquella tarde en que había corrido para llegar antes del portón. Se lo contó a su abuela, que no sabía qué era una nebulosa, pero lo escuchó con la atención que siempre tenía. Doña Elena fue al médico un jueves y volvió con un resultado de examen que necesitaba un segundo examen para confirmar. Se quedó callada sobre eso durante algunos días, guardándolo para sí de la forma en que había guardado muchas cosas a lo largo de los años. Pero Santiago lo notó. Notó la forma en que ella se quedó más callada de lo normal. Notó la taza de té que quedó olvidada enfriándose. Notó la foto que ella se quedó mirando por demasiado tiempo. «Abuela», dijo él una noche, «¿qué está pasando?» «Nada de lo que tengas que preocuparte todavía», dijo ella. «Pero algo está pasando. Está». Doña Elena se quedó mirando a su nieto. Aquellos ojos enormes que no pedían, que solo veían. «Tengo un examen que necesito repetir», dijo ella, «pero aún no sé qué significa. No voy a preocuparme antes de saber, y tú tampoco lo harás». «¿Puedo ir contigo al examen?» Doña Elena se quedó callada un momento. Luego dijo, «Puedes». El segundo examen trajo noticias que eran serias, pero manejables. Algo que, detectado en ese punto, tenía seguimiento disponible y un pronóstico que no era el peor que ella había imaginado en los días de espera. La médica fue clara, directa, y doña Elena escuchó con la misma atención con que escuchaba todo, sin dramatizar, sin minimizar, solo registrando lo que había que registrar y preguntando lo que había que preguntar. A la salida del consultorio, Santiago caminó al lado de su abuela por la acera sin decir nada por un trecho. Entonces dijo, «¿Quedó mejor de lo que estabas pensando?» «Un poco», dijo doña Elena. «Entonces es bueno», dijo Santiago. La abuela miró a su nieto con esa mezcla de amor y admiración que aparece cuando uno se da cuenta de que crió a alguien capaz de ver lo esencial y dejar el resto de lado. Alberto se enteró del examen de doña Elena semanas después, no por ella, sino por su hijo, que se había enterado por Santiago de forma casual durante un almuerzo. Alberto fue hasta la casita de muros descarapelados con portón azul, tocó, entró, tomó el café y entonces dijo, «Me enteré del examen». Santiago se lo contó a Alejandro. Dijo doña Elena sin sorpresa. «Sí. El chico no sabe guardar secretos para las personas que se preocupan por él», dijo ella, con un tono que no era de reproche. «Si necesitas algo», comenzó Alberto. «Lo pediré», dijo doña Elena, con la firmeza suave de quien no necesita que la frase se complete. «Si necesito algo, lo pido, pero no antes». «Está bien», dijo Alberto, y se quedó en silencio por un momento antes de preguntar, «¿Por qué me contaste lo de Alejandro aquel día, después de todos estos años guardándolo? ¿Por qué ese día específico?» Doña Elena pensó un momento. «Porque Ricardo fue a mi casa a intentar callar a mi nieto», dijo ella. «Y cuando alguien usa a un niño como peón, pierdo la paciencia de esperar el momento adecuado. El momento adecuado ya había llegado, solo que estaba disfrazado de urgencia». Alberto se quedó con eso por un largo tiempo después de salir de la casita. El momento adecuado, disfrazado de urgencia. Había algo en esa frase que cabía en muchas cosas de su vida, en decisiones de negocios, en conversaciones que había pospuesto, en palabras que había guardado esperando el momento que nunca llegaba, porque el momento justo rara vez avisa con anticipación. A veces llega en sudadera verde jalando la manga del saco. En el cumpleaños de Santiago,
que Alberto supo por accidente, porque Alejandro le había preguntado a doña Elena durante una visita y la abuela había respondido con la naturalidad de quien no piensa que la información deba guardarse. Alberto apareció en la casita de Portón Azul con un paquete envuelto en papel café, sin moño, sin cinta. Adentro había un conjunto de libros sobre astronomía, 3 tomos con fotografías de nebulosas, de galaxias, de cosas que están demasiado lejos para verse a simple vista, pero que existen con una precisión que la ciencia registra con paciencia. Santiago abrió el envoltorio con cuidado, sin romperlo, abriéndolo, y se quedó mirando la portada del primer libro por un buen rato antes de decir algo. Como supo, preguntó. «Yo pongo atención», dijo Alberto. El niño levantó la vista del libro y miró al hombre de canas que estaba sentado en la silla de la sala de la abuela, con los hombros un poco menos tiesos que aquella tarde de cielo anaranjado, no porque estuviera encorvado, sino porque había algo más relajado ahora, como alguien que dejó de cargar el peso que había cargado por años y todavía se está acostumbrando a la liviandad. «Mi abuela dice que poner atención es el regalo más raro que existe», dijo Santiago. «Tu abuela tiene razón», dijo Alberto. «Yo tardé mucho en aprender eso. Pero lo aprendí. La tarde fue larga y buena. Doña Elena hizo un panqué de elote con cajeta que se hizo famoso entre todos los presentes, que solo contaba con Alberto, Alejandro y ella misma, que era la cantidad justa de gente para una tarde de cumpleaños en una casa de Portón Azul. Alejandro había traído refresco y se encargó de cortar el pastel con una seriedad cómica que hizo reír a la abuela y que Santiago fotografiara con una cámara de plástico de colores que su mamá le había enviado de regalo por correo ese mismo mes. La mamá de Santiago, Jimena, había llamado ese día por la mañana. Estuvo un buen rato al teléfono. Santiago escuchó más de lo que habló, como él escuchaba cuando había muchas cosas siendo dichas que necesitaba procesar. Cuando colgó, fue a la cocina donde la abuela estaba haciendo el pastel y se quedó parado en la puerta por un momento. «Dijo que tal vez venga a finales de año», dijo Santiago. «¿Tal vez?», preguntó doña Elena sin mirar desde la olla. «Tal vez». Pero esta vez parecía que tenía más certeza que otras veces. Doña Elena se quedó callada por un momento. Luego dijo: «Entonces vamos a esperar para ver». «¿Sin preocuparnos antes de saber?», dijo Santiago, repitiendo lo que había escuchado de su abuela semanas antes. «Sin preocuparnos antes de saber», confirmó ella, y había una sonrisa escondida en la voz que el niño no necesitó ver para saber que estaba allí. Una tarde de cielo anaranjado, idéntica, siempre idéntica, a esa luz que había estado allí al principio de todo. Santiago volvió al portón de la residencia, esta vez sin urgencia, sin papel arrugado en el bolsillo, sin el peso de un secreto que necesitaba entregarse antes de que fuera tarde. Tocó el timbre con la calma de quien tiene un motivo simple y sabe que es bienvenido. Doña Guadalupe apareció después de un momento, con el delantal todavía puesto, secándose las manos en un trapo de cocina. Cuando vio a Santiago, su expresión cargaba algo que había estado allí por semanas, una mezcla de alivio e incomodidad que era la cara de la culpa que había decidido reconocerse. «Debí haberte escuchado», dijo ella, sin que Santiago hubiera dicho nada aún. «Todo salió bien», dijo Santiago, sin dramatismo, y entonces sacó del bolsillo un papel doblado 2 veces, con esos dobleces imprecisos y cariñosos de las manos de un niño. «Esto es para el señor Alberto». Doña Guadalupe tomó el papel sin abrirlo. Cruzó la cocina con olor a comida que comenzaba, el pasillo largo con el piso de madera lustrosa, y tocó la puerta del despacho donde Alberto y Arturo estaban sentados, uno a cada lado de la mesa, con documentos entre ellos. No documentos urgentes, solo los normales del día a día que la empresa seguía exigiendo con la imparcialidad de siempre. «Santiago le trajo esto, patrón», dijo doña Lupe, y puso el papel sobre la mesa con un cuidado que era su disculpa sin palabras. Alberto tomó el papel. Era una hoja de cuaderno de cuadrícula, el mismo tipo de cuaderno donde habían anotado las placas.
doblada con el cuidado impreciso de las manos de un niño que hacen los dobleces más por el sentimiento que por la geometría. Cuando la abrió, encontró un dibujo a lápiz. Un hombre de cabello canoso, con un saco color guinda por la presión más fuerte del lápiz en ese tramo, con una sonrisa amplia y los ojos cerrados, dibujado con esa ligereza torpe que solo la infancia sabe producir y que los adultos pasan años intentando imitar sin lograrlo, porque la imitan con técnica cuando ella necesita sencillez. Al lado del dibujo, en letras pequeñas y muy aplicadas, había una frase: «No tenía que agradecerme, pero gracias por haberme escuchado». Alberto se quedó mirando ese dibujo por un rato largo. Arturo, del otro lado de la mesa, vio el rostro del padre cambiar, no de forma dramática, sino de esa manera tranquila en que las cosas cambian cuando llegan a un lugar profundo. «¿Qué es?», preguntó Arturo con suavidad. Alberto volteó el papel para que el hijo lo viera. Arturo se quedó mirando al hombre de cabello canoso dibujado con el lápiz de niño. Luego miró al padre. «¿Qué le vas a responder?», preguntó Arturo. «Le voy a responder del único modo que tiene sentido», dijo Alberto. Al día siguiente fue personalmente hasta la escuela donde Santiago había comenzado a estudiar. No entró, solo esperó en la banqueta de afuera a la hora en que los alumnos salían. Santiago apareció en medio de un grupo de niños, con la mochila en la espalda y la sudadera verde, y cuando vio a Alberto parado en la banqueta, se detuvo también, se separó del grupo sin ceremonia y fue hacia el hombre de cabello canoso. «¿Vino a verme a la escuela?», dijo Santiago con una sorpresa que no intentó ocultar. «Vine a dar las gracias como debía haberlo hecho en su momento», dijo Alberto. Santiago se quedó mirándolo por un momento. «No necesitaba un agradecimiento», dijo el niño. «Lo sé», dijo Alberto, «pero yo necesitaba agradecer». Había una diferencia entre las dos cosas, y ambos lo supieron. Santiago por el instinto afinado de quien presta atención, Alberto por la conciencia de quien había aprendido tarde que el gesto es tan importante para quien lo hace como para quien lo recibe. «¿Cómo está la escuela?», preguntó Alberto. «Es más grande de lo que pensaba», dijo Santiago. «Tiene una biblioteca. ¿Y tú vas?». «Todos los días», dijo Santiago, como si la pregunta tuviera la respuesta más obvia del mundo. Alberto se quedó mirando a ese niño por un momento. La sudadera verde, los ojos enormes, la seriedad que no había desaparecido ni en un ambiente nuevo. Y sintió algo que era simple y al mismo tiempo no tenía nombre preciso. Era el sentimiento de quien se da cuenta de que las cosas más importantes de la vida rara vez llegan del lugar donde uno está mirando. «Vete a casa», dijo Alberto. «Tu abuela debe estar esperando». «Ella siempre espera», dijo Santiago con el modo tranquilo de quien tiene a dónde llegar. Y se fue. Alberto se quedó en la banqueta viendo al niño desaparecer en la esquina con la mochila balanceándose en la espalda. Entonces se giró y fue al encuentro del coche negro que esperaba. Cuando entró, el chofer preguntó hacia dónde iba. «Hacia la colonia de Alejandro», dijo Alberto. «Pero despacio. Hoy no tengo prisa ninguna». El coche salió por la calle tranquila con los árboles altos. La ciudad de San Miguel de las Palmas tenía esa tarde la luz específica del fin de semana que se aproxima, esa luz que suaviza los contornos de las cosas y hace que todo parezca un poco menos urgente, un poco más del tamaño que realmente tiene. Más tarde esa noche, Alberto fue al despacho y se quedó un momento mirando el dibujo que había guardado sobre la mesa. El hombre de cabello blanco, con la sonrisa del lápiz de niño. Lo dobló con el mismo cuidado con que se dobla algo frágil y lo guardó en el bolsillo interior del saco color guinda. El saco que se había puesto esa tarde de cielo anaranjado cuando un niño había jalado la manga antes de que sus pies tocaran completamente el suelo, exactamente donde por muchos años solo había espacio para el orgullo. La ciudad de San Miguel de las Palmas continuó con su ritmo. Las palmeras de la residencia continuaron altas. El portón de hierro continuó pesado. Pero la casa que quedaba detrás de ese portón había cambiado de adentro hacia afuera. No en la arquitectura, no en la decoración, sino en el ruido que había empezado a tener. En el café que ahora se compartía a veces por más de una persona. En la bicicleta de Alejandro que había ganado un lugar en el galpón de la residencia
para cuando él venía y se quedaba a cenar. En las historias que empezaron a contarse, Alberto había guardado muchas historias por años, historias del inicio de la empresa, de los años difíciles, de las decisiones que había tomado a oscuras sin saber si eran correctas. Las había guardado porque no había con quién contarlas. Ahora había. Y las historias salían despacio, no todas de una vez, sino como las cosas que existen desde hace mucho tiempo, salen cuando encuentran el espacio adecuado. Poco a poco, con pausa, con la naturalidad de quien se da cuenta de que estaba guardando no porque fueran secretos, sino porque eran demasiado pesadas para cargarlas solo. Alejandro también tenía historias de los 8 años, historias que Alberto escuchaba con la atención de quien sabe que está recibiendo de regalo el tiempo que había perdido. No el tiempo en sí, que no vuelve, sino el relato de lo que había sucedido en él, que es la siguiente mejor cosa. Hubo una tarde en que Alejandro mencionó de pasada que había pensado en ir a la residencia en algunos momentos a lo largo de esos años, que había pasado por la calle algunas veces en bicicleta, solo pasado, sin detenerse. «¿Y nunca entraste?», dijo Alberto. «No», dijo Alejandro. «Me acercaba al portón y el orgullo volvía. El mío o el que yo creía que era el tuyo. A veces los dos». «El orgullo», dijo Alberto, «es un mal muy eficiente. No hace ruido. Trabaja en silencio, y cuando te das cuenta ya ha hecho el trabajo». Alejandro se quedó mirando a su padre por un momento. «Nunca hablabas así», dijo. «Nunca había necesitado», dijo Alberto. Doña Elena siguió tomando el café despacio en la mesa de la cocina de la casita de muros descarapelados, con el ruido del barrio llegando por la ventana entreabierta. Hacía los tratamientos que la médica había recomendado, con la misma tranquilidad con que había enfrentado cada cosa difícil de la vida, sin dramatizar, sin minimizar, solo haciendo lo que había que hacer el día en que había que hacerlo. Santiago iba con ella a las consultas, se quedaba en la sala de espera con algún libro de la biblioteca de la escuela, y cuando ella salía, estaba allí, en la misma silla, esperando con el vaso de agua que invariablemente la recepcionista le había dado porque tenía cara de niño que podía esperar bastante tiempo. «¿Cómo fue?», preguntaba siempre. Y ella respondía siempre lo que había que responder, sin más ni menos. Había entre ellos una economía de palabras que no era frialdad. Era intimidad del tipo que no necesita volumen para existir. La misma intimidad que había entre Alberto y Alejandro ahora, que había llevado 8 años, y un niño de sudadera verde para empezar a construirse de verdad. Un sábado por la mañana, Santiago estaba en la biblioteca de la escuela cuando encontró, en un estante de un rincón que tenía libros más viejos con las cubiertas gastadas, un volumen sobre la historia de la astronomía. Abrió en la página frontal y había un sello de la escuela con la fecha de adquisición, 26 años atrás. Ese libro había estado allí durante 26 años, esperando ser abierto por alguien que tuviera suficiente atención para llegar hasta ese estante de la esquina. Santiago se sentó en el suelo de la biblioteca, recargado en el estante, y comenzó a leer. La bibliotecaria, una señora de lentes redondos que había pasado 30 años en esa escuela y que había aprendido a reconocer los diferentes tipos de silencio de niño, el silencio aburrido, el silencio travieso, el silencio fingido, miró a ese niño en el suelo, con el libro en el regazo, y supo, sin necesidad de más información, que era el silencio real. El silencio de quien encontró algo. Esa tarde, Santiago se fue a casa con el libro prestado y se quedó leyendo hasta que doña Elena lo llamó a cenar 2 veces. En la segunda llamada, vino con el libro aún en la mano y la cabeza todavía un poco adentro. «¿Qué es?», preguntó doña Elena. «Un libro sobre cómo mueren las estrellas», dijo Santiago. «Eso es triste», dijo ella. «No», dijo Santiago, «es sobre cómo explotan y se convierten en otras cosas, neblinas, nebulosas. La estrella desaparece, pero lo que era se vuelve otra cosa que dura más». Doña Elena se quedó mirando a su nieto con esa expresión específica que tenía cuando él decía algo que era más de lo que parecía. «Pon el libro en el estante y come», dijo ella.
Pero esa noche, después de que Santiago durmió, ella se quedó en la sala con el ruido bajo de la televisión que no estaba realmente viendo, y pensó en eso. Estrellas que desaparecen pero se vuelven otras cosas que duran más. Había algo en eso que no quiso examinar muy de cerca, porque era del tipo de cosa que uno siente cuando siente, y que pierde algo cuando se explica. Así que se quedó callada, y dejó que la cosa fuera. En la última tarde del mes, el carro negro de Alberto se paró frente a la casita de muros descarapelados con portón azul. Él bajó con una caja que le entregó a doña Elena sin ceremonia. Dentro había cosas prácticas para los tratamientos que ella estaba haciendo, cosas que la médica había recomendado y que tenían costo pero que nadie le había pedido que consiguiera. Doña Elena miró la caja, luego a Alberto. «Dije que pediría si necesitaba», dijo ella. «Usted necesitó», dijo Alberto simplemente. Solo que aún no lo sabía. La abuela se quedó mirándolo por un momento. Entonces dijo: «Pasa, hay café». Alberto entró, y las 2 tazas de porcelana floreada volvieron a la mesa. Había algo en ese hábito repetido que era la propia definición de cómo funcionan las cosas importantes de la vida. No llegan todas de una vez, no llegan con anuncio, no llegan resueltas. Llegan de a poco, con pausa, con el café que se enfría y se sirve de nuevo, con las conversaciones que empiezan sobre una cosa y terminan en otra, con el silencio entre las palabras que, con el tiempo, deja de ser incómodo y comienza a ser hogar. La ciudad de San Miguel de las Palmas no sabía nada de esto. Seguía con su ritmo de pueblo pequeño, con sus historias y sus secretos, y sus coincidencias que nunca eran coincidencias si uno prestaba suficiente atención para ver los hilos que conectaban las cosas. Y en algún punto de esa ciudad, en un atardecer de cielo anaranjado, que era siempre el mismo atardecer de siempre, un niño de sudadera verde salía de la escuela con la mochila en la espalda y la cabeza llena de nebulosas, y cruzaba la calle frente al macetón de piedra enorme, lleno de flores rojas, sin parar, sin mirar hacia el portón de fierro alto, porque ya no había nada más que necesitara ser visto allí. Lo que había para ver, ya lo había visto, y alguien finalmente había escuchado. Fin de la historia. Ahora cuéntanos qué te pareció y desde dónde nos ves. ¿Te emocionó, Santiago? ¿Tomó Alberto las decisiones correctas al final? Déjanos en los comentarios tus palabras sinceras. No olvides el like y sobre todo suscríbete al canal para no perderte otras historias que tocan el corazón.